Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo programa de la televisión pública que hemos llamado Si te he visto no me acuerdo. Un programa en el que vamos a recorrer los últimos 50 años de historia argentina a través de archivos fílmicos de Canal 7, de la Biblioteca Nacional, del Archivo General de la Nación, con entrevistados. La idea es recordar lo que nos pasó en estos últimos 50 años, fragmentos de vida, de historias que tienen que ver con nosotros, con lo que nos pasa, con el deporte, el espectáculo, la política, el arte, la cultura, ejerciendo ese lindo derecho, ¿no?, de recordar, es decir, volver a pasar por el corazón. Vamos a la apertura. Lo reconocen, ¿no? Bueno, estas imágenes fueron tomadas por esta cámara 8 milímetros, una cámara que se usaba mucho para registros familiares. Justamente fueron tomadas por el padre de la familia Guevara. Y para hablar de esta familia tan particular, por supuesto, vamos a hablar con un queridísimo amigo, Juan Martín Guevara. ¿Qué tal, Juan Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Por qué a tu hijo le gustaba esto no era tan común en los años 30, ¿no?, que alguien se dedicara a filmar películas, ¿no es cierto?, caseras, hogareñas. Bueno, yo un poco lo que conozco es la herencia de aquello, ¿no? Porque yo nací en el 43 y ya se veían las películas familiares y las fotos, eran no solamente aquella famosa 8 milímetros, que después continuó con otras, me imagino, más modernas que yo conocí, ¿no? Pero fotografía, máquinas de fotografiar, no podía faltar eso, no podía faltar una máquina de fotos en casa. Era eso, mi vieja los libros, mi viejo también, ¿no? Poesía, pero mi vieja otro tipo de libros y el viejo eran las fotos. ¿Qué recuerdo tenés de infancia con tu hermano? Bueno, siempre fue un tipo muy movedizo, entonces el recuerdo era que siempre estaba de acá para allá, ¿no? No solamente viajando, porque lo que más se conoce de él son los largos viajes, los viajes moto, bicicleta, puede ser el último viaje, sino también andando por cualquier lugar o estudiando afuera, es decir, y estudiaba de noche, entonces estudiaba en otros lados, entonces eran horarios medio raros. Es decir, que siempre eran encuentros con él, ¿no? No era una cosa de estar con él, sino que uno se encontraba con él, de vez en cuando aparecía, entonces uno tenía la suerte de estar con él, ¿no? ¿Cómo fueron ese encuentro en Punta del Este? ¿Se encontraron en...? Bueno, nosotros ya la vez anterior que nos habíamos visto en Cuba en el 59, y mi vieja era un poco la que mantenía, había bastante dificultad con las cartas, entonces la que más mantenía la ida y vuelta era mi vieja, que había viajado para La Habana, para Cuba. Y bueno, ese encuentro fue el último encuentro, y además casi después en Cuba no estuvimos todos juntos, cuando fuimos en el 59. Entonces en el 61 es cuando nos juntamos los 5 hermanos, y el viejo y la vieja. Incluso había ido mi tía Beatriz y otra tía más, y habían ido amigos y había ido cuñados, nuestros cuñados de Ernesto también. O sea que fue un encuentro familiar importante, ¿no? Y además, bueno, muy cargado de emoción, con tanta gente. ¿Era un tipo familiero que le gustaba el tema de la familia, afectuoso, digamos? Era familiero. La familia, nosotros no éramos, viste, esas familias así cariñosas, ¿no? Expresivas en el cariño, digamos. Teníamos un cariño muy intenso, pero de otra manera, ¿no? Y él sí era muy fijón, ¿no? En eso de los cumpleaños, de fulano, y con la gente que quería sobre todo, ¿no? O sea, había preferencias. Enseguida continuamos con la entrevista. Vamos a ver imágenes del 6 de septiembre de 1930, un día realmente trágico para la historia argentina. Ahí comenzaba una costumbre por parte de los grupos de poder, que es recurrir a la fuerza militar, porque sabían que nunca iban a poder llegar al gobierno por el voto popular, y por lo tanto ahí comenzaba entonces, en aquellos años 30, una década infame, marcada por la tortura,
la desocupación, la miseria, la exclusión política, el fraude, que llamaron patriótico para excluir a la chusma, como ellos decían. Vamos a ver entonces este fragmento de imágenes de aquel golpe trágico del 6 de septiembre de 1930. ¿Cómo se llamaban entre ustedes? ¿Cómo se decían? Bueno, él tuvo un montón de apodos y sobrenombres, ¿no? Del Teté famoso, aquel con que firmó esa primera esquela que mandó desde Sierra Maestra, firmaba Teté. Bueno, Ernestito era porque mi viejo era Ernesto, entonces era Ernestito. Y hay una firma de él, ¿no? Ernestito y todos unos rulos después de ahí, después de la O. Después Chancho, pero firmaba en la revista Tacle, Chancho, era Chancho. Y bueno, por último fue Che. Y entre nosotros, bueno, yo era Patatín, porque era el diminutivo ese de Juan Martín. ¿No? Parece que cuando yo era chico no sabía bien decir Juan Martín y la Patatín. Y él en un tiempo empezó, nosotros hablando éramos, en casa todo era bastante, no era muy formal la casa. Claro. Entonces, con eso de Chancho mismo, en la familia por ahí, al viejo mucho no le había gustado. Entonces él me decía a mí tudito por pelotudito, claro. Y yo tudazo por pelotudazo. Esta era la forma que teníamos, pero claro, cuando ya era comandante no se podía. Pero lo pudiste hacer en La Habana. En La Habana lo pude hacer y en Punta del Este en algún momento. Hubo que buscar el momento para eso. Claro, porque ¿cómo ibas a ser vos, comandante, todo el mundo alrededor y no podías, viste, claro. Ponerte a hacer las bromas tradicionales de hermano? Entonces, y yo últimamente he pensado que así como yo me sentía, esperaba el momento ese, claro, de que estuviera el hermano ternura, digamos, y hablar cualquier cosa, claro, decir lo que viniera, que él también debía estar esperándolo para dejar de ser comandante un rato y, claro, y poder divertirse, ¿no? Seguro. Poder volver a la cosa de esa de la chacota y de las bromas. Y se dio. Era bromista. Y se dio. Tenía un humor así bastante ácido y particular, ¿no? Y digo, llegó ese momento de... Y llegó varias veces. Tuvimos varias conversaciones de esa. Incluso yo he contado una anécdota porque para mí lo pinta mucho a él, ¿no? En esta mezcla de mi viejo y de mi vieja, ¿no? Que creo que él sacó el equilibrio mejor de esa mezcla, digamos. Todos sacamos algo, pero me parece que él equilibró lo mejor. Mi viejo era un tipo muy, muy rápido, enseguida se ubicaba, un don de ubicuidad increíble, además muy rápido para avivarse de las cosas, ¿no? Y bastante tramposo, ¿no? El viejo era tipo que aprovechaba las circunstancias. Entonces una vez estábamos en La Habana, ya habíamos llegado en enero y él había tenido un accidente y tenía un brazo que se lo habían enyesado, pues estaba con un trapo y cuidando el brazo. Y ya no estaba usando el trapo, pero bueno, había estado mal. Entonces en un momento que estábamos solos, él me viene, me pega un empujón, yo empujo, empezamos a jugar de manos, que era una de las cosas que hacíamos. Entonces le pego en el codo, en el brazo que había tenido lastimado. Entonces se agarra y dice, ay. Claro, yo cuando hacía ay,
me quedo así. Entonces me pega una piña y me sienta, pero me desparrama. Entonces le digo, ¿qué te pasa? Y dice, no, nunca te descuides con el enemigo, me dice. Y entonces yo pensando más adelante en estas cosas de que después vos te vas dando cuenta de quién es tu hermano, ¿no? He ido llegando a la conclusión de que él sacó cosas del viejo en esto, ¿no? En la viveza, ¿no? Y las cosas de la vieja era la investigación, la disciplina, la ética, la moral, ¿no? Esta cosa que la vieja tenía tan dura, ¿no? El viejo era bien flexible, ¿no? Esta mezcla de la flexibilidad y la disciplina inflexible que tenía uno y otro, que no sé cómo habrá sido este conocimiento de mi viejo y mi vieja y por qué uno y otro... Tan distintos. Sí, distintos, sí, muy distintos. Después de una larga gira por países de Europa y América Latina, el 24 de junio de 1935 moría en un accidente aéreo en Medellín Carlos Gardel, el zorzal criollo, bueno, una de las figuras más importantes de la música argentina. Y vamos a ver imágenes de su entierro en Buenos Aires, un entierro que tuvo sus bemoles porque de alguna manera fue propiciado por el presidente Justo y Natalio Botana para tapar el famoso debate de las carnes protagonizado por Lisandro Latorre en el Senado. Apuraron un poco el traslado de los restos para que empezara a ocupar la primera plana de los diarios y la gente se ocupara de otra cosa y se desentendiera de aquel negociado de las carnes. Se transformó, por supuesto, en uno de los velatorios y entierros más populares y más concurridos de la historia argentina, el homenaje del pueblo a su queridísimo zorzal criollo. Al evocar lejana en el tiempo, próxima en el recuerdo la tragedia de Medellín, queremos hacerlo a través de un documento que trasunta todo el afecto del pueblo de Buenos Aires y todo su dolor ante el zorzal caído. Estas secuencias de la llegada de sus restos y de la multitudinaria expresión de sentimiento que fueron sus exequias, dicen cómo quiso la ciudad al hombre que la cantó como ninguno. ¿Molesto? Julio, ¿Eres feliz? inmensamente. ¿Cómo te admiro? Mañana en nuestra vieja ciudad, tú eres la paz, la alegría, el amor. Son viejas palabras que me traen la brisa, como una bienvenida, y su perfume, y su suspirar. Margarita, Margarita. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pena, luciérnaga curiosa que verá que eres mi ¿Cómo era tu mamá, no? Porque estabas contando esta cuestión, ¿no? ¿Cómo era tu hija? ¿Qué importancia tenía en la familia? Mucho peso, ¿no? Sí, yo creo que los dos, porque casi se hace siempre mucho hincapié, por eso yo cuento esto, ¿no? Sí. Por ejemplo, el extraordinario gusto por la poesía que todos tuvimos, pero que Ernesto lo explayó y además lo hizo conocer, es decir, claro. Nosotros también hemos leído poesía, nos gustaba la poesía y hemos sido poetas frustrados como él dice que era un poeta frustrado, pero no somos Che como para que los demás conozcan. Es poesía. Sí, claro. Entonces el viejo era el tipo de la poesía, claro. ¿Sí? Y se la trasladó, incluso él con León Felipe habló bastante, y hablaban de incluso con un mexicano, hablaban de Rubén Darío, y había leído mucho a Rubén Darío, y el viejo era un hincha de Rubén Darío. Entonces digo que el viejo también tuvo su importancia. Claro. La vieja era una persona muy culta, había estudiado en un colegio bilingüe, y entonces hablaba francés y hablaba español, y no solamente hablaba, sino que conocía de historia francesa, de cultura francesa, leía en francés, leía en español y leía mucho. Leía mucho
y una persona que se interesaba mucho en las cosas, siempre estaba investigando, y una persona muy disciplinada en las cosas. Entonces, sobre todo en estas cosas, no en las cosas familiares o domésticas, pero sí en los temas de estudio e investigación, si era una persona... entonces, esta mezcla, ¿no? Esta cosa de... Yo creo que una cosa es los sueños de mi viejo, que siempre vivía pensando cosas la utopía, medio irrealizables, pero que las intentaba realizar. Y la cosa de la vieja que era los pies en la tierra, ¿no? Entonces, esta mezcla de la utopía y el sueño con hacerlo, me parece que la mejor mezcla y combinación la tuvo Ernesto. Vamos a ver un fragmento de un reportaje de Canal 7 a tu mamá, cuando vino de La Habana. Luego después pasó al Perú y al Ecuador. Del Ecuador lo único que hizo fue permanecer en Guayaquil. Y en Guayaquil unos amigos lo convencieron de que fuera para Guatemala, porque su meta no era Guatemala sino Caracas. Pero abandonó la idea de Caracas y se fue a Guatemala. ¿Qué iba a hacer a Guatemala, señora? En realidad él no iba para ninguna cosa especial, iba a vivir en un clima de libertad, en un país de América donde realmente había libertad. ¿Cuál fue la actuación de Guevara en Guatemala? En realidad él trató de poner todas sus fuerzas al servicio del gobierno de Arbenz, naturalmente sin ningún resultado. Bien, hasta aquí hemos seguido el viaje de su hijo por América, señora. Ahora, ¿podría decirnos usted cómo se conectó con el movimiento 26 de julio? Él había conocido en Guatemala ya a Raúl Castro, hermano de Fidel, y habían simpatizado juntos. Ahora a Fidel Castro lo conoció recién después de abandonar Guatemala y pasar a México. ¿Lo conoció en México? Lo conoció en México, efectivamente. ¿Cuándo llegó a Cuba su hijo? Mi hijo llegó a Cuba en noviembre de hace 2 años, en los últimos días de noviembre. ¿Y qué lo llevó a plegarse al movimiento 26 de julio? En realidad, él siempre había sido un gran ferviente defensor de la libertad en todo sentido y un gran amante de un movimiento fomentador, de un movimiento panamericanista, de todas las naciones latinoamericanas sobre todo. Y seguramente con Fidel Castro se han entendido bien por esa misma causa, porque los dos tenían exactamente las mismas aspiraciones o los mismos propósitos. Y ahora, señora, que las noticias procedentes de Cuba indican que todo parece estar a punto de resolverse a favor del movimiento 26 de julio, ¿cómo ha recibido usted esas noticias procedentes de Cuba? Bueno, si me dice usted cómo las he recibido, se refiere usted al modo como las recibí. Fue de un modo muy civilizado, por un llamado por teléfono de alguien que las había oído por radio. No, me refiero a qué sintió usted cuando le comunicaron eso. Bueno, pues imagínese que una gran alegría mezclada con una especie de efervescencia e intranquilidad que no me ha abandonado hasta el momento. Por supuesto. Señora, muchísimas gracias. ¿Has visto este material? ¿El de la entrevista? No lo había visto. No, la verdad que para mí, además es una emoción ver a la vieja y pensando cosas, ¿no? Cuando hablaba de cuál era el espíritu de libertad que tenía Ernesto y un poco el reflejo de ella, ¿no? Porque ella se convierte prácticamente en una militante a partir de la revolución, a partir de lo que es la revolución cubana y haber llegado después a La Habana, ¿no? Realmente para ella es todo un volver a sus raíces y a las raíces más cristianas que ella tenía, ¿no? Fue una persona que nunca abandonó el concepto de cristianismo en el sentido de la hermandad, en el sentido de el hombre nuevo, digamos. Del hombre nuevo, en ese sentido, ¿no? La vieja era una persona así, una persona muy abierta. ¿Cómo te gusta que se recuerde a tu hermano? Bueno, de verdad es muy complejo porque el recuerdo es un recuerdo que cada uno tiene y además que la propaganda también hace de eso, difunde, ¿no? Entonces pone remeras, pone esto, pone aquello. La cara más conocida, que es la foto de Korda, que es cuando la explosión de la cubre, por eso además esa cara tan tensa, ¿no? Tan dura. Para mí no es la expresión más clara de él. Es una, por supuesto, que fue un hombre que tuvo que hacerse duro para hacer las cosas que hizo. Pero la expresión más
me parece que más lo representa, son esa que está un poco jocoso, con una mirada inteligente, pero una mirada más con más amplitud, más humor, ¿no? Y que se lo recuerde como un pensador, como un luchador, pero como un pensador. Y eso es realmente en lo que últimamente yo he estado y hemos estado, ¿no? Tratando de reivindicar todo aquello en lo que él participó, escribió, transformó, su pensamiento transformador, ¿no? Su concepción del mundo transformadora. No solo libertaria, no solo de libertad, como decía la vieja, ¿no? Sino de transformar las cosas para que esa libertad sea efectiva, ¿no? Bueno, tengo un regalito para vos que te va a gustar, del Diario de la Nación, de cuando vino Ernesto a Buenos Aires. Sí, estaba mirándolo de reojo, y realmente para nosotros que nos despedimos de él en Montevideo y después nos enteramos que no nos había dicho nada, pero nos enteramos que había estado por acá por Buenos Aires, fue una sorpresa. Y bueno, y ahí la visitó a María Luisa, una tía mía, en la calle Martín Omar, ahí en San Isidro, ¿no? Que ella estaba enferma, había tenido una hemiplegia y fue a visitar. Y la fue a visitar. Sí. Bueno, Juan Martín, muchísimas gracias. No, gracias bueno, por la invitación y por este periódico, ¿no? Un gustazo. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno.